Te damos gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nuevas son cada mañana, Dios. Te bendecimos en este día, pidiéndote que nos bendigas, nos hables y nos acompañes, Señor, en todo lo que hacemos. Padre bendito, abre, por favor, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor Dios, y ayúdanos, Dios mío, bendito, a entender y a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros y de nosotras, y ayúdanos también a que nuestra boca también se abra para poder predicar y hablar de las maravillas tuyas a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos a Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos todos los días a través de la iglesia La Roca de Betel. Y es un gusto para mí acompañarles no solamente hoy, sino también acompañarles en este inicio de semana que esperamos que sea de mucha bendición para todos y todas. Hoy seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y nos corresponde el capítulo 13. Quisiera pedirle que por favor usted, si tiene una Biblia en su mano, su celular, su tablet, y puede leer conmigo el capítulo 13 de Apocalipsis. Hoy estaremos estudiando los versículos 1 al versículo 10, del 1 hasta el 10. Capítulo 13, versículos 1 al 10. Dice así: Y vi una bestia que emergía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y aquella bestia que vi era parecida a un leopardo, sus patas como de oso, su hocico como hocico de león. Y el dragón le entregó su fuerza, su trono y su gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como si hubiera recibido un tajo de muerte, pero su herida mortal se había curado. La tierra entera iba llena de admiración siguiendo a la bestia, y adoraron al dragón porque había entregado la autoridad de la bestia, había entregado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién hay parecido a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le dio una boca que profiriera insolencias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre y de su tabernáculo, de los que habitan en el cielo. Y se le concedió combatir a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, en poder del Cordero inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno está destinado a sucumbir por la espada, a sucumbir por la espada. Aquí es donde se ve la constancia y la fe de los santos. Muy bien, tenemos entonces el inicio del capítulo 13, que nos muestra entonces cómo aparece una bestia. Según Juan en este libro de Apocalipsis y en estos versículos, esta bestia viene, dice, y empezó a salir, salía una bestia desde el mar. Y teniendo en cuenta entonces el hilo que se ha llevado aquí, la bestia, según también el capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel, que les invito que por favor siempre que estemos leyendo el Apocalipsis también leamos esos textos que a veces en las Biblias nos ayudan un poquito y nos mandan unas referencias en otros lugares, en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías y en Isaías y en varias partes de la Biblia. Es importante que nosotros leamos esas referencias cruzadas, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Aquí nos habla entonces de la bestia. Esta sería la segunda vez que habla de la bestia, porque la primera habló en el capítulo 11 que ya estudiamos en días anteriores. Y en este capítulo 13 vuelve y se habla de la bestia, pero es básicamente una descripción del capítulo 7 del libro de Daniel, en donde también se nos habla de 4 bestias. Y en el libro de Daniel está claramente especificado que las bestias a las que él se refiere son 4 reyes o 4 reinos, ¿verdad? Para los lectores, para los escuchas del libro de Apocalipsis del primer siglo, que Juan hablara de una bestia que emerge del mar, pues no tiene, digamos, ninguna otra connotación, sino el hecho de saber que esa bestia que está emergiendo del mar, pues es otro reino.
Y según algunos autores, al parecer ese reino del que se refiere es el Imperio Romano, debido a que el Imperio Romano de alguna manera tiene su fuerza o proviene de esa parte occidental de donde viene básicamente digamos la sede principal de este imperio. Por eso entonces, teniendo en cuenta el hilo que se ha llevado hasta aquí, la bestia, según algunos autores, no puede ser otra más que el Imperio Romano. Dice un autor español que se llama Javier Picasa, dice lo siguiente: desde la experiencia histórica de Juan, la bestia es el imperio que amenaza a los cristianos. La historia del mal se repite, monocorde, monótona, alcanzando su máxima dureza. Teniendo entonces en cuenta la posición occidental del mar, su significado para los cristianos era, primero, el de la imagen misma del abismo, y segundo, era la imagen de Roma, la cual quedaba hacia el occidente. Pero estamos hablando en un sentido de cómo lo pudieron entender los primeros cristianos, o los cristianos, digamos, de esa época. ¿Cuál era, digamos, la amenaza para ellos en ese momento? Y muy probablemente la gran amenaza para ellos en ese momento era Roma. Pero para nosotros en este momento la amenaza puede ser otra, y para los cristianos del futuro la amenaza podría ser otra, ¿no? Entonces el Apocalipsis es algo que habla a los cristianos en el pasado, en el presente, y por supuesto habla en el futuro. Pero entonces se nos dice que esta bestia que emerge del mar tiene 7 cabezas. Y recordemos que el número 7 es un número que simboliza la perfección. Por lo tanto, en este caso, el número 7, digamos, para estas bestias es la perfección del mal. Simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección, pero en este caso, la totalidad, plenitud y perfección de lo malo. Además, también tenía 10 cuernos. Los cuernos son reyes. Siguiendo la forma de interpretación de Daniel y que los lectores seguramente conocían, podríamos interpretar entonces que los cuernos pueden ser reyes reinados. Pero básicamente en Apocalipsis los cuernos simbolizan precisamente autoridad, de reyes, de emperadores, de lo que sea, llámese como se llame y tenga el título que tenga, son personas o poderes con autoridad. Esto quiere decir que la bestia es la representación política del dragón. Esta bestia en especial tiene una representación, pero es una representación política. Por sus cuernos nos podemos dar cuenta que Juan lo que está tratando de decirnos es que esta es una bestia perfectamente mala, digámoslo así, por el número 7, pero además una bestia que tiene autoridad, porque los cuernos simbolizan autoridad. Entonces la apariencia, digamos, de alguna forma animalesca de la bestia es la perversión y la aprobación indebida de la creación de Dios. En otras palabras, que Juan hable de estos reinos o de estas autoridades como bestias es de alguna manera pensar en eso como reinos y autoridades tan perversamente malos que actúan como si fueran animales peligrosos, ¿no? Animales que devoran, animales que destruyen, animales que quieren comer pero que quieren arrasar, ¿no? Entonces, es la actuación animalesca de los seres humanos que tienen autoridad para destruir y para dañar. Eso es algo que ha sucedido en la historia todo el tiempo, pero que si de pronto nosotros pensamos en Apocalipsis como algo que sucederá en el futuro, pues definitivamente no se escapa a lo que ha sucedido históricamente, lo que está sucediendo en este momento, pero muy probablemente a lo que seguirá sucediendo en el futuro, y que los que de pronto creen en el cumplimiento futuro del Apocalipsis, pues sucederá, pero en una magnitud mucho más grande, ¿no? Mucho mayor. En ese sentido, pues es increíble, digamos, de alguna manera lo que el Apocalipsis describe de su tiempo, de nuestro tiempo, pero sobre todo el tiempo futuro. La bestia que describe Juan nos dice que esta bestia estaba herida en una de sus cabezas, ¿no? Digamos que de alguna manera una de sus cabezas pudo haber estado herida, pero el texto bíblico también nos dice una cosa: estaba herida en una de sus cabezas, pero su gran herida fue sanada. Uno podría pensar entonces aquí que la bestia es vulnerable, pero precisamente su vulnerabilidad, digamos, de alguna manera se ve subsanada en el hecho de que esa herida sanó después. No fue la bestia la herida,
sino solamente una de sus cabezas. Es decir, probablemente si estamos hablando de que la bestia, al igual que en Daniel, simboliza reinos, probablemente uno de los reinos o una de las provincias de estos reinos pudo haber sido herida en su momento, pero al final no cayó, sino que se sanó. Y eso transmite de alguna manera una idea de poderío muy grande, porque si bien en un momento determinado fue herida, pues definitivamente no cayó completamente, sino que se sanó y se restableció. Y eso hace que los que son testigos de estos reinos que parecieran caer, pero que luego se restablecen y tienen más poder todavía, pues hace que uno se sienta desalentado, ¿no? Uno se sienta sin fuerzas, porque uno dice, bueno, esta gente nunca va a caer, esta gente mala siempre va a actuar de forma maldadosa, y aunque a veces le sucedan cosas malas, pues sencillamente no caen, nunca se derriban. No, totalmente. Vuelven otra vez y salen y producen, y vuelven otra vez y florecen, como si nada les hubiera pasado. A veces inclusive vienen con más fuerza. Y esto hace entonces que de alguna manera la gente que es víctima de estos poderes, pues se sienta definitivamente desalentados, ¿no? Por eso no fue la bestia la herida, sino que el texto nos dice que fue solo una de sus cabezas, es decir, probablemente una de sus provincias que parecía perder fuerza. En tiempos de Nerón, por ejemplo, en los tiempos en que más o menos escribe el libro de Apocalipsis y de otros emperadores sucesores de él, muchas fueron las provincias que se quisieron quitar de encima la autoridad de Roma y casi lo lograron. Pero luego Roma tomó fuerza de nuevo y siguió siendo la máxima autoridad. Un gran ejemplo de eso es Jerusalén. Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue prácticamente destruida, pero porque quiso levantarse contra Roma, quiso quitarse la autoridad de Roma, pero el caudillo en ese momento fue un héroe militar judío llamado Simón Bar Kokhba. Pero ya lo hemos dicho varias veces, el general Tito entra y disuelve completamente el alboroto. Y entonces finalmente algo que parecía que estaba tomando fuerza, pierde todo sentido, pierde toda fuerza, y Roma retoma otra vez el control. Seguramente entonces muchos vieron en este retoma de control una señal de la eternidad de Roma. Incluso las iglesias pudieran haberlo pensado, pero Juan no lo ve sino como el signo de la gloria momentánea que vive el imperio antes de ser derrotado totalmente. Para Juan no lo piensa de esa manera. Juan no se deja deslumbrar por lo que hace Roma, sino que Juan de alguna manera dice, listo, por ahora Roma tiene el control, tiene el poder, se le ha dado esa autoridad, pero en algún momento caerá. Y con base precisamente en que fue herida esa cabeza, pero luego fue restablecida en su poder, pues eso produce que haya una adoración al dragón, no tanto a la bestia, sino al dragón, que fue quien puso a la bestia allí y le dio autoridad, ¿no? Algunos catalogan a este dragón como un poder demoníaco, como un poder satánico, que es el que le da la autoridad a la bestia, y a través de lo que la bestia hace, el que recibe la adoración al final es precisamente el dragón. Por eso el texto nos dice que la gente exclamaba cosas como, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿No? Entonces en ese sentido ya el poder adquiere una connotación distinta, ya no es solamente un poder político, sino que ya empieza a tener tintes de un poder divino. Nada más poderoso que cubrir el poder con una aureola de divinidad. No es en vano la divinización de los faraones, por ejemplo. No es en vano que los emperadores romanos empezaran a buscar ser adorados como dioses, como reyes. Algunos se eternizan de alguna manera llamándose a sí mismos taitas, chamanes, algunos inclusive pastores, sacerdotes, han querido divinizarse en sus congregaciones con el fin de tener una autoridad que los vuelva incuestionables para poder tener todo poder sobre la gente. Últimamente nosotros estamos viendo en muchísimos países cómo desde la política el tema religioso
se ha tomado precisamente para divinizar a ciertos políticos, ¿no? Presidentes divinizados, ¿no? Iglesias apoyando ciertos sectores presidenciales porque supuestamente ellos son los enviados de Dios. Pero los presidentes vienen y van y finalmente eso no se ve. Pero vemos cómo las iglesias se divinizan y divinizan a ciertos hombres y mujeres y eso les otorga un poder altamente grande, ¿no? Poder político, poder económico, poder divino está en las manos de estas personas. Un poder peligrosísimo para las iglesias. La divinización entonces del poder hace que las personas sientan temor religioso de tan solo pensar en enfrentar a esos poderosos. Por eso esta bestia se le permite, dice el texto, fanfarronear y decir blasfemias, y se le permitió hacer y deshacer. Se le permitió combatir contra los santos, o sea, contra la iglesia, y vencerlo. ¿Quién le permite esto a la bestia? Pues efectivamente la bestia recibe la autoridad del dragón, pero como hemos visto muchas veces en el Apocalipsis, nada sucede sin que el Cordero y Dios lo permitan. Por eso, aunque la bestia recibe autoridad del dragón, el dragón hace lo que hace porque Dios se lo permite a él. El mensaje a las iglesias entonces es un mensaje de ánimo y de paciencia. La bestia vencerá, pero vencerá por poco tiempo. Y dice el texto, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, pero aquellos cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. Juan vuelve a establecer la diferencia entre los que están en el libro de la vida y los que no están en el libro de la vida. Pero no es para que los inscritos se ufanen de estar en el libro de la vida y menosprecien de pronto a los que no están en el libro de la vida como si uno supiera quién está y quién no está, ¿no? Es más bien... la idea es para apresurar la predicación del Evangelio, apresurar la predicación del Evangelio. Por eso Juan no se va con aguas tibias y el texto termina diciendo una cosa bien interesante. Si alguien debe sufrir el cautiverio, que lo sufra. Quien tenga que morir, pues que muera. Juan es tajante, pero es lleno de fe. Es decir, para él no hay justificación para no seguir haciendo la obra de Dios. Vendrán pruebas duras, pero los santos deberán resistir siempre. Por eso al final dice, aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Lo que sea que venga, deberán soportarlo con paciencia, ya que lo más importante es hacer la obra de Dios, así a los santos eso les cueste la vida. Mis hermanos y hermanas, nosotros no estamos en tiempos de aguas tibias. Como decía por allá a una de las iglesias, ojalá fueras frío, fueras caliente, porque yo a los tibios los vomitaré de mi boca. Es tiempo, mis hermanos y hermanas, que nosotros actuemos con contundencia y seamos predicadores y predicadoras de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque ya los tiempos son malos. Probablemente en un futuro se pondrán muy malos, se pondrán peores y la maldad será algo asombroso como nunca lo hemos visto. Pero eso no quiere decir que en este momento ya los tiempos no sean malos y no se necesite de la predicación de ustedes, mis hermanos y hermanas. Necesitamos seguir predicando, necesitamos que más personas estén inscritas en el libro de la vida. Necesitamos seguir peleando en contra de la autoridad de estas bestias de este siglo. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza para continuar adelante. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. Amado Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que nos has traído en el día de hoy, Señor. Bendigo al pastor Javier Barco y gracias, papito lindo, por ayudarnos en cada momento a seguir predicando tu palabra, Señor. Te pido de todo corazón que ayudes a cada uno de los oyentes y a nosotros también a estar fortalecidos y a seguir llevando el mensaje de las buenas nuevas a las personas que aún no te conocen, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.